¿Qué tienen en común el mercado financiero y el de fichajes? ¿Hay relación entre el mundo del deporte y la inversión? Prepara la bolsa de deporte y lo descubrimos juntos. Se fue. ¡Lo ha conseguido! Su segundo Roland Garros, ahí lo tienen. 6-3, 7-5, 2-6, 6-1, 2 horas y 18 minutos. El triunfo para Sergi Bruguera, que consigue su segundo título consecutivo en Roland Garros. No se lo cree. No se lo puede Miren creer. quién va a buscarle, qué gesto más bonito. Ya verán qué abrazo de amigos. Se está diciendo, has jugado mucho, me ha parecido entender. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Bolsa de Deporte. Soy Luis García, gestor de inversiones en Mapfre AM. Seguimos con estas conversaciones en las que mezclamos las finanzas, la inversión y el deporte. Hoy volvemos a una disciplina que, en mi opinión, tiene grandes paralelismos con el mundo de la inversión. Estoy hablando del tenis. Y lo hacemos con un invitado de privilegio, Sergi Bruguera. Campeón de Roland Garros en 2 ocasiones consecutivas, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 y actual capitán del equipo español de Copa Davis, con el que se proclamó vencedor de la competición en 2019. Sergi, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a la Bolsa de Deporte. Gracias a ti, un placer. Bueno, quería empezar un poco por tu transición personal de jugador a capitán del equipo de Copa Davis. ¿Cómo se pasa de un deporte, no sé si decir individual, como el tenis? Bueno, no es individual porque tenéis un equipo que está trabajando para vosotros, pero sí cambiar ese chip y prepararse para gestionar un grupo humano, ¿no? Y un equipo como es la Copa Davis. ¿Cómo te resultó a ti y cómo enfocaste ese cambio en tu carrera profesional? Bueno, en principio, bastante bien. También es una cosa que cuando juegas y si has tenido un poco de éxito en tu país, pues es una cosa que crees que puedes llegar a ser y que a todo el mundo le haría ilusión. Y es una cosa que siempre pues, tienes en mente, ¿no? También la jugué muchos años durante mi carrera y luego pues, aprendes de toda tu experiencia de lo que has visto y luego pones pues de tu personalidad o cómo crees que se tienen que hacer las cosas aparte de lo que has aprendido y que te ha gustado, pues cosas como crees que las harías que no te han gustado y cosas que crees que se deberían hacer así, ¿no? Entonces, lo gestionas con ya desde tu experiencia de tu personalidad. ¿Y tenías alguna referencia, entrenadores en los que te fijabas, capitanes de Copa Davis en los que te fijabas o simplemente personas que tenías en tu entorno personal o familiar de que dijeras, bueno, pues de este voy cogiendo determinadas lecciones, de este otro me gusta fijarme en no sé, cómo gestiona el grupo o cómo entrena la parte táctica? ¿Tenía ya esas referencias a la hora de cambiar la raqueta por la gestión de un grupo humano? Bueno, básicamente en ninguna persona en especial de esto. Yo del que más he aprendido ha sido de mi padre, que ha sido mi entrenador durante toda mi vida y también siempre hasta que ya al principio ya empecé yo a tener mucho éxito, pues entonces ya fue conmigo solo, pero mi padre llevaba 4 jugadores a la vez, también sabía que gestionaba un pequeño grupo y entonces, un poco él ha sido un poquito mi referente, ¿no? Pero luego también pues toda la gente que he pasado por mi vida y todo eso, pues he vivido experiencias y luego, sobre todo, experiencia personal de cómo lo he vivido yo, cómo me han ayudado o cómo creo que se debería ayudar a alguien y cómo se debería gestionar un poco ya lo que mis propios criterios. ¿Y esa parte se entrena? Quiero decir, igual que un jugador de tenis entrena la técnica, entrena la parte física, los atributos y las capacidades que se necesitan para ser un buen seleccionador, como puede ser el liderazgo, hablábamos antes, ¿no? La capacidad de gestionar un grupo humano, ¿se entrena en el día a día y vas aprendiendo lecciones a lo largo de estos años? Hombre, a ver, son cosas diferentes. Por ejemplo, el liderazgo, yo creo que eso es un poco ya forma parte de la personalidad de cada uno, ¿no? O la tienes o no la tienes. Puedes intentar mejorar algo, pero bueno, el liderazgo y el de esto también es un poco el carisma o lo que tú puedas arrastrar a la demás gente o liderar, como su propio dice, pero eso yo creo que es más una cosa innata, es difícil enseñar. La capacidad de gestión pues sí que se puede enseñar más porque estas son cosas que se pueden aprender, que se pueden gestionar y entonces estas ya son un poco más cosas que sí que puedes llegar a mejorar y aprender. En cambio el tema hay otros temas que son más innatos como el liderazgo, yo creo.
Ujú. ¿Y con qué lecciones te quedas de estos años como capitán de Copa Davis? Quiero decir, si pudieras mandarle un mensaje a tu yo de cuando asumiste el cargo, ¿en qué le dirías que se fijara más o qué le dirías que intentara aprender de manera más rápida? Bueno, no lo sé, yo creo que así cosas que son importantes que igual lo vas viendo con la experiencia de gestionarlo y de jugar, es mucho lo importante que es todo el equipo, ¿no? Desde el encordador hasta los fisios, el doctor, la persona que gestionan todas las cosas, el de seguridad, es un poco el equipo que no se ve, te hace todo mucho más fácil, te ayuda mucho y aunque parezca que no es importante, es bastante importante a la hora del resultado final. Es verdad, evidentemente lo más importante son los jugadores, pero yo creo que todo, aunque parezca que no es importante, todo suma y para llegar al final a una cosa grande como es la victoria, ¿no? de una Copa Davis o así, se necesita tener un muy buen equipo en todos los ámbitos, aunque no parezcan importantes. Uh-huh. En ese sentido, habéis, tú has tenido la suerte de dirigir o de poder seleccionar a jugadores pues, de primerísimo nivel, ¿no? Y hablábamos antes de los liderazgos. Entiendo que a lo largo de una competición como la Copa Davis, quizá ese rol del líder lo va asumiendo distinta gente, ¿no? Obviamente el capitán tiene que ser líder. Obviamente tú has tenido la suerte de tener también a un jugador como Rafa Nadal, que entiendo que por su carisma, su trayectoria, pues casi que ese liderazgo dentro de lo que son los jugadores lo asume de manera natural, pero sucede dentro de una competición más larga que el capitán tiene que imponerse en algunos momentos, el Rafa tiraba del equipo en otros, y quizá otras figuras que son secundarias, tú lo has nombrado, ¿no? Los encordadores, los fisios, que ayudan a levantar el ánimo después de una derrota, ¿no? O a crear ese buen ambiente o a empujar, ¿no? Y asumir ese liderazgo en determinados momentos. Va variando ese liderazgo y el seleccionador hace porque así sea, es decir, o sea, por darle a cada uno su espacio. Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es el liderazgo, que no va variando, no va siendo un líder cada uno, depende del momento. Eso no, eso es siempre, o es lo que te digo, hay uno que lo tiene o no se tiene. Puede ser ¿sabes? Muy bueno o no tan bueno, pero hay gente que arrastra y que lo tiene, y hay gente que no. Lo otro es gentes que sean importantes en determinados momentos y en puntuales, ¿sabes? O que te puedan de repente ganar un punto importantísimo y que sea capital en el de esto, pero no significa que sea el líder de equipo, significa que ha sido muy importante en ese momento, o que, por ejemplo, como has nombrado tú, no ya solo de buen rollo, sino de que hagan bien su trabajo, de que te recupere un jugador que está un poco tocado, que te lo recupere antes, pues eso es importantísimo, porque o que te evite que un partido que sea muy cargado el día siguiente esté perfecto en condiciones y pueda jugar y no se vaya cargando y luego le venga una lesión, porque a veces la semana es muy larga, y eso es hacer muy bien su trabajo, ser muy profesional, y es perfecto, pero tampoco significa que sea el líder en ese momento, ¿sabes? O sea, es una cosa, es que esto que te digo, que sean todos en momentos puntuales capitales importantísimos, y la otra es alguien que arrastre y que sea líder. Uh-huh. En los últimos meses en el mundo del tenis se ha hablado mucho de algo que también se da en el mundo de la empresa, que es el tema de la gestión de la presión, de la gestión de las emociones, de la preparación psicológica, que durante muchos años ha estado un poco tapada, ¿no? Se ha hablado mucho de la preparación táctica, de la preparación técnica, de la preparación física, pero la parte psicológica quedaba un poco de lado o quizá no tenía tanta visibilidad, y ahora es un tema que sí que está resultando capital y del que sí que se ha hablado mucho. ¿Cómo actúa en ese sentido un capitán de Copa Davis en momentos en los que un partido va abajo y te tienes que sentar en la silla con un jugador y darle
y darle indicaciones. No sé si tenéis algún equipo de psicólogos, trabajáis esta parte de alguna manera o tiras más de tu experiencia como jugador de qué me hubiera gustado a mí que me dijeran cuando el partido no se estaba dando como se estaba dando, o al revés, cuando se estaba dando muy bien y quizá tenía que concentrarme para no bajar el ritmo y llevarme un susto. Bueno, esta es una de las partes fundamentales yo creo, del capitán de Copa Davis, porque es donde es la competición donde hay más presión, donde se vive la tensión y la presión al máximo nivel, y entonces eso es de saber gestionar para con todos los jugadores ese tipo de presión es lo más difícil y lo más importante, ¿no? Y es, bueno, y como ya te he dicho, es lo más difícil, no solo es una cosa, es pues básicamente dentro de muchísimas cosas, pero es saber cómo llegar al jugador y cómo ayudarle en esos momentos de liberarle de esa depresión o de conseguir que la supere en diferentes fases, ¿no? Sobre todo en el partido, pero también hay otros momentos, ¿no? Y entonces eso es lo más importante y eso, bueno, o sea, hablando mucho, explicando las situaciones, la experiencia, pero sobre todo pues conseguir poder llegar a la cabeza del jugador y saberle dar la vuelta o darle herramientas para que supere esa situación, que es lo más difícil. Y cada uno pues es diferente, has de saber leer cómo es cada uno y cómo llegar hasta él. Me salgo, Sergio, un momento del tenis, porque buscando información sobre ti para preparar un poco la entrevista, he leído que eres o eras un gran fan de Los Ángeles Lakers. No sé si eso sigue todavía a día de hoy y si te acuestas tarde o madrugas de vez en cuando para seguir la NBA o ya los horarios no te lo posibilitan. No. Era yo ya en mi juventud cuando jugaba, cuando tenía, bueno, 12, 13, esta época, y era muy fan de los Lakers, sobre todo de Magic Johnson, y esa época dorada yo era lo que más veía, y ahí sí que veía todos los partidos de NBA y todas las cosas, pero ya una vez ya empecé a jugar, yo que ya viajaba ya de esto y que luego se retiró Magic Johnson, ya me retiré un poco yo con él también. O sea, ahora luego lo he seguido y lo disfruto, pero ya no soy ni sigo ni a los Lakers, veo un poco la NBA lo que puedo. Si algo ha sido la NBA, ha sido también una competición innovadora que se ha preocupado por enganchar a todos los segmentos del público, ¿no? También al público más joven. Y en ese sentido, el nuevo formato de la Copa Davis tiene la misma intención, ¿no? Intentar remodelar un poco una competición que tiene un gran nombre y una gran tradición, pero intentar hacerla también un poco más atractiva para todo tipo de público. ¿Se necesitan más este tipo de formatos en el mundo del tenis? ¿Crees que la Copa Davis abre una puerta para que otros torneos tomen también esa vía y se intenten acercar al público más joven? Bueno, a ver, el formato de la Davis sí que era un formato que tenía problemas, ¿no? A veces era fantástico, pero a veces por ya lo que todos han hablado, pues de repente era muy pobre porque los mejores no iban y habían eliminatorias que prácticamente alguna vez había tenido que jugar con doblistas, ¿no? La mejor eliminatoria del mundo no puede pasar esto, ¿no? En el tenis no se puede cambiar nada. El tenis los torneos son como son y se puede adaptar, depende de algunas cosas para dar el espectáculo y esto. Y bueno, yo siempre todo y que se pueda hacer para mejorar el espectáculo y para atraer más gente, pues mejor. Lo que pasa que, bueno, siempre habrá... Nunca llueve para gusto de todos y siempre habrá que hay gente que cambie y los cambios le gustan y hay gente que no, que ya le gustaban de la anterior manera. Eso siempre, cualquier cambio creará polémica. Hay que siempre darle un tiempo a adaptarse, pensarlo bien, analizarlo bien si eso será lo mejor y luego ya ver a ver si esto incrementa y mejora el espectáculo, ¿no? Uh-huh. Salto ya a más de la parte del deporte y de la organización empresarial del deporte a la parte más personal en cuanto a la relación con las finanzas, la inversión, el ahorro, que al final es un tema que sí que nos gusta tratar mucho en este podcast porque también ahí ha habido una evolución en el sector del deporte. No solamente los torneos se renuevan, no solamente los formatos cambian, también los deportistas
cambian su formato en el que se relacionan con empresas, ¿no? No solamente el patrocinio tradicional, sino cada vez está más presente pues, la inversión, el emprendimiento. A ti, que todo esto te pilló un poco antes, ¿no? de que se diera este salto en el que todavía estamos en una fase muy, muy inicial, ¿cómo ha sido tu relación con esa planificación financiera, con ese ahorro, con la inversión? ¿Es algo que te ha llamado la atención? Bueno, en un principio cuando jugaba, no. Esto lo llevaba, yo tenía el 100% de mi cabeza en el tenis, en todo, me ocupaba todo lo que hacía allí, y entonces esto lo llevaba más mi madre. Luego, una vez ya lo dejé, entonces sí que me empecé a ocupar ya de mis temas financieros, etcétera. Y la verdad es que es una cosa que me gusta mucho, es una cosa que me apasiona, me gusta mucho todo el tema de bolsa, todo el tema financiero, y me gusta, es divertido y bueno, me gusta mucho. Uh-huh. ¿Has visto en ese sentido un cambio respecto a los jugadores que empiezan ahora? ¿Tienen mejores herramientas o más información de la que teníais vosotros en vuestra época? Digo, en cuanto al asesoramiento financiero, a la parte emprendedora, ¿o crees que todavía se necesita mucho trabajo en esa parte? Bueno, a ver, sin duda hay muchísima más información y puedes llegar a saber más en todos los aspectos de todas las cosas de la vida. Hay mucha más información y la gente está más preparada ya antes porque saben, se preocupan y tienes acceso a muchísima más información. Y evidentemente pues en el tema financiero es exactamente lo mismo, pero es como todo. Hay gente que igual se preocupa más, pero lo normal es que cuando estás jugando, que tienes toda tu atención y toda tu concentración en una cosa, este tema siempre lo delegues. Entonces, normalmente siempre cuando estás jugando no estás por otras cosas. Comentabas antes que en tu caso particular hubo un momento en el que pasaste de que se ocupara más tu madre de estos temas a ocuparte tú o interesarte más o involucrarte más. ¿Cómo lo hiciste? ¿Fuiste más autodidacta? ¿Recurriste a algún tipo de de formación o tenías en ese momento o has tenido a lo largo de los años, no lo sé, empresarios en los que te has fijado porque les has admirado o inversores a los que has admirado y has querido copiar un poco el estilo? ¿Cómo ha sido tu aproximación? E igual que te preguntaba antes que en quién te has fijado para definir tu modelo como seleccionador, pues ¿en qué empresarios te fijas o en qué tipo de gente te has fijado para ir sabiendo cada vez más o ir tomando esas decisiones financieras con cada vez más capacitación? Bueno, no, ahí cuando empecé es más que los asesores del propio banco que tienes te van guiando, te van diciendo, y tú con tu mentalidad y con lo que crees, pues entonces vas decidiendo, pero básicamente te dejas siempre asesorar, pero sobre un poco la mentalidad que tengas, ¿no? A uno si le gusta más arriesgar, otro es más conservador, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este aspecto siempre fue un poquito por el asesoramiento del propio banco, y luego ya sigue cada vez, has ido moviéndote más, cada vez más de esto. Luego ahora estoy en una agencia de valores, que es otra cosa, y entonces, bueno, al final he ido encontrando pues las personas que realmente pues tengo más confianza, que me han demostrado que son capaces de hacerlo mejor, con independencia, y entonces, bueno, ahora ya al final he encontrado a gente que está en buenas manos. Uh-huh. Terminamos siempre con dos preguntas, una más deportiva y otra casi cultural o de formación o de recomendaciones que nos quieras dar de libros, de películas, de documentales. Pero por empezar con la parte deportiva, como tenemos la suerte de tener invitados que tenéis un palmarés deportivo espectacular, y en tu caso casi de los más espectaculares o de los mejores que han pasado por este programa. Yo te quería preguntar, una persona que ha ganado 2 Roland Garros de manera consecutiva, que ha ganado una medalla de plata en las Olimpiadas y que ha sido campeón de la Copa Davis como capitán del equipo, cuando echa la vista atrás y recuerda su carrera profesional, ¿con qué momento te quedas con el más emotivo, si es que puedes elegir alguno? Sí, para mí el punto más álgido fue la primera vez que gané Roland Garros, ¿no?
por el hecho de ganar Roland Garros, cómo se produjo, que jugué contra el número 1 del mundo, que hacía 3 años que no perdí allí, y he partido a 5 sets, y bueno, ese es el momento más importante de mi carrera. Uh-huh. Yo revelo un poco sobre mi edad, pero vamos, yo te vi, recuerdo esos partidos, los recuerdo con nitidez, y la verdad es que abristeis camino, ¿no? Ahora que estamos tan acostumbrados a que Rafa gane allí, la verdad es que era un momento en el que no era tan habitual que los tenistas españoles ganaran. Luego, después de ti, pues vino Juan Carlos Ferrero y excelentes resultados de Carlos Moyá, Alex Correia, ¿no? De toda esa generación fantástica que hemos tenido, pero es verdad que vosotros abristeis camino y lo disfrutamos, y no me extraña que te quedes con ese momento. Pues termino, Sergi, ya con la parte más de recomendaciones o de micrófono abierto para ti, para que digas un poco lo que quieras. No sé si ha habido en tu carrera algún libro que te haya marcado y que quieras recomendar, alguna película, o ahora que está tan de moda esto de los documentales deportivos, que a mí es una cosa que me llama también especialmente la atención. No sé si tú eres muy fan de los documentales deportivos y si has visto alguno que te haya gustado especialmente. Sí, de documentales, bueno, vi el Last Dance de Michael Jordan, que me gustó muchísimo. Este es así posiblemente el que más he disfrutado. Y luego de libros, por ejemplo, me gustó uno que es también a nivel empresarial y también que habla un poco de liderazgo y todas esas cosas, que se llama La Paradoja. Me gustó bastante también. Uh-huh. La Paradoja, igual me voy a equivocar, pero ¿es Alex Rovira el autor? No recuerdo. No es español, perdón, no. Pues estaba yo atribuyéndole a Alex un libro que no era suyo. Perfecto. Pues a falta de confirmar el autor, que a mí también me has pillado y me quedo en blanco, recomendamos La Paradoja y recomendamos Last Dance, que es un documental que, para lo que vimos esa época, pues es interesante y te hace recordar muchas cosas y ver otras por primera vez que no se vieron en ese momento. Pues Sergi, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer pasar este rato contigo y hablar de temas que no son tan habituales, entiendo, en vuestras entrevistas. Así que te agradecemos mucho esa amabilidad y que hayas contestado también a estos temas más que tienen que ver más con las finanzas y con el ahorro. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Luis. Un abrazo, hablamos. Muchas gracias. Un abrazo, chao.